viajé a Israel. Estuve 10 días o 12 días en abril. Tenía yo que llegar el día que estaban volando los misiles de Irán hacia Israel para destruirlo todo. Me quedé atorada en Madrid y dije, si consigo un vuelo, había cientos de gente queriendo llegar. Dije, es que tengo que estar ahí. Yo también me arroparía con esa bandera, pero con una existencia donde existe Israel y donde exista Palestina. Los dos con derecho a existir. La política del buen vecino. Y jamás condena a su pueblo, porque recibe, repito, miles de millones de dólares anuales de la ONU, de Naciones Libres y de 30 y tantas o 50 y tantas ONGs anuales. Y todo el dinero es para construir túneles del terror para poder acabar con Israel. Familia Tipical, muy buenos días. Hoy es domingo de Platicando. Estamos en la sala de la casa porque está cayendo una lluvia ahorita que estamos grabando el programa impresionante. Bueno, hoy tengo un programa muy entretenido. Invité a una muy querida amiga mía, que es una escritora talentosísima, una entrevistadora que no saben a cuánta gente ha entrevistado, y escritora, obviamente, Silvia Cherem. Y Silvia acaba de estrenar un libro, mañana hace la presentación del libro de Por Nuestras Libertades. Y ahorita vamos a hablar de este libro, porque me llama mucho la atención que escribas política. Silvia, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Primero Bien, que nada, ¿tú? muchas gracias por la Bienvenida. invitación. No sé si es política, Carlos. ¿Qué es? Es una historia humana, es una historia que pretende apelar a la verdad, es una historia de seres vivos sufriendo una tragedia, y hablo por supuesto de árabes e israelíes, ¿ok? Y tiene que ver con el mal uso que ha tenido hoy este mundo de ideologías, de perversión y propaganda, de mentiras que se propagan, pero por doquier, sin que importe la verdad. Es increíble que en un mundo en el que tanta verdad pasa, porque nuestros celulares lo graban todo, hoy parece que la verdad es desechable. La justicia también, el juicio crítico también, y la ética también. Entonces, es un poco apelar a la franca desesperación de ver que no queremos ver. Es un libro de ficción, pero realmente no ficción. Lo puedes aplicar a cualquier israelí, a cualquier árabe. Pues es que no es ni siquiera que lo podamos encajonar en ficción o no ficción. Claro. Te voy a contar cómo está dividido el libro, que tú Por ya favor, lo viste, sí. pero para que nuestros... No lo he leído, lo quiero leer en el viaje. Bueno. Lo llevar. Te voy a contar cómo empezó esta incursión en querer escribir. Sí. 7 de octubre. Amanecemos, pues, muchos en Occidente, viendo las noticias de un absoluto horror. Entraron, hoy se sabe que fueron casi 6,000 terroristas por cielo, mar y tierra a Israel, con la consigna de masacrar, decapitar, violar, quemar, infringir el mayor daño posible a cuanto ciudadano de la nación que sea se encuentren a su paso. En los kibutzim del sur de Israel, colindantes con Gaza, vivía la gente más pacifista de Israel. Vivía, por ejemplo, Vivian Silver, la mujer que creó una organización que se llama Women Wage Peace, que juntaba a cientos de mujeres palestinas y cientos de mujeres judías para apelar a acuerdos de convivencia y de paz, y ella llevaba semanalmente niños palestinos a los hospitales de Israel. Ella era amiga personal de Arafat,
para que te imagines, hay fotos de ella con Arafat. No solo la mataron, a ella y a toda su familia, de la manera más brutal, de la manera más sanguinaria, de la manera más atroz. Ese 7 de octubre, que los mismos terroristas tuvieron el enorme cinismo de grabarlo todo y de además festejarlo y celebrarlo, como si de veras no hubiera ética en el mundo, pues todos estábamos en estupor, porque además tardaron, acuérdate, 2 días en controlar la situación. No sabían ni qué onda. Estaban metidos en todos los Sí. kibutzim, estaban matando Sí. a la gente, iban de casa en casa, iban violando, matando. Tú imagínate que encontraron en cuerpos semen de hasta 30 hombres y pelvis rotas en mujeres. Ese horror que veíamos que allí está y que nos tenía pasmados como que el mundo era otro, y sí, el mundo es otro, se inauguró una normalidad de horror. Ese mismo 7 de octubre, en las calles de Occidente, en las calles de Estados Unidos, de Inglaterra, en las universidades más prestigiadas y en algunos países de Latinoamérica, te diría que inclusive en México, y ahorita te cuento en México dónde, comenzaron a haber manifestaciones contra Israel. Es decir, eran atacados, no hay ni un tanque en ningún lado, no hay guerra en ningún lado, desde 2005 no había un solo judío en Gaza, y sin importarlo, están manifestándose y gritando Free Palestine. ¿Free Palestine de quién? ¿De Hamás? Porque Hamás es de quien había que liberarlos. Claro. El pueblo palestino sufre esta ideología del mal, y con esa ignorancia y con esa decrepitud total y ese cinismo, a uno, digo, yo no sé a ti, pero a mí me cimbraba diciendo, ¿qué es lo que no estoy entendiendo? Y a partir de allí, sobre todo porque por ahí del 7 de octubre, en un chat con queridísimas amigas sabes que fui presidenta del Foro Internacional de Mujeres, Claro. pasaban una imagen diciendo como que Israel le había usurpado todo su territorio a los palestinos desde 1848 a la fecha, no 1948, desde 1848, que era una falacia total, era el Imperio Otomano. ¿De qué estamos hablando? Claro. Y cuando yo vi eso, le dije a mi querida amiga que lo circuló, le dije, te voy a explicar por qué todo esto es mentira. Y allí publiqué un primer artículo que salió en Latinus, octubre 10, que está en este libro, y ahorita te explico que está en este libro, que dice explicar lo inexplicable, justificar lo injustificable. Es decir, ¿qué no están viendo para decir, sí, claro, se lo merecían? Yo empiezo ese artículo contando que yo me acuerdo el día de las Torres Gemelas, el atentado atroz, brutal, que también cambió al mundo. Claro. Hubo un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, y yo no me puedo acordar de quién fue, pero sé que sucedió, donde quien estaba llevando el concierto, que era algún artista muy conocido, decía, va por las Torres Gemelas, se lo merecían los yanquis, los gringos. O sea, vamos a vanagloriarnos del terrorismo. Y esa misma inspiración fue lo que me incitó a comenzar a escribir y a comenzar a investigar. ¿Qué tiene el libro? Tiene cuando menos 3 capítulos fundamentales. 1, viajé a Israel. Estuve 10 días o 12 días en abril. Tenía yo que llegar el día que estaban volando los misiles de Irán hacia Israel para destruirlo todo. Me quedé atorada en Madrid y dije, si consigo un vuelo, había cientos de gente queriendo llegar, dije, es que tengo que estar allí. Y me fui para allá. Entrevisté árabes y judíos, muchísimos, en 10 o 12 días, de 7 de la mañana a 12 de la noche. Eso es una primer crónica, y ahí está el recuento de todo esto. La segunda parte es un ensayo con todo que yo investigué para querer entender, con todos los temas que realmente importan a esto.
¿Qué es el yihadismo? ¿Qué es la propaganda y cómo nos han vomitado propaganda durante tantos años? ¿Qué rol ha jugado la izquierda? Porque gran parte de la izquierda hoy se alía con el terrorismo. Así es. Y no entendíamos por qué. Y es de dónde sale toda esta cultura woke. Luego hablo del diversity, equality and inclusion, que es donde se insertó la izquierda y muchos judíos y mucha gente de todo el mundo queriendo decir, esta es la gran ideología que debería de prevalecer después de que cayó el muro de Berlín. Y que decimos, qué bueno que ya haya una ideología para la izquierda. Pero ¿qué crees? Era una ideología tramposa. Porque allí donde se insertó el Black Lives Matter y el Me Too, también se insertó el BDS. Por toda esta pulpo iraní, ¿qué es el BDS? Boicotear, quitar todos los recursos y sancionar a Israel. Hablo de los tentáculos de esa teocracia iraní. Hablo de la ruta del dinero, todo el dinero ilegal que ha entrado a las universidades norteamericanas, que son hoy un semillero de terroristas y que no lo puede uno creer. Hablo de la explosión del odio, esta de la que hablábamos desde el 7 de octubre. ¿Cómo es posible? Hablo del antisemitismo mutante y de cómo hoy una izquierda, que era liberal, democrática, progresista, adoptó al dios Alá, porque en el nombre de Alá hacen estas barbaridades. Claro. Hablo de esos dos mundos aparte, porque tú lo sabes, ninguno de nosotros enseña a nuestros hijos a matar. No. Y allá enseñan a matar. Pero es que está escrito en el Corán, Silvia. No sé si en el Corán. Me dijeron que era en el Corán. Está escrito en la visión fundamentalista de los chiitas de Irán. Sí. ¿Ok? Ese es el yihadismo. Esas mujeres que vivían en bikini en Irán y cuando llega el ayatollah Khomeini en 1979 pasan a tener que andar con chador tapadas de arriba a abajo y hay de la que no esté tapada porque se le echan. Hablo del origen y del auge de Hamás. Hablo de la complicidad de la UNRWA. Que no te creas que la UNRWA son daneses, norteamericanos y suecos. Son los mismos terroristas de Hamás que han tomado los miles de millones de dólares anuales que reciben de gran parte de Occidente y de muchas ONGs para construir una red de terror. Hablo de la complicidad de la ONU, que surgió con 50 países y que hoy como son más de 200, porque hay muchos países de reciente creación, han formado alianzas para poder generar cientos de condenas a Israel, que es el único país democrático de esa zona, y ni una sola, ni una a Venezuela, Irán y todos estos países que sabemos que violan los derechos humanos. Y hablo, y esto me metí a fondo, a ver los últimos 20 años de yihadismo, Carlos. Todos los actos casi terroristas de los últimos 20 años son cometidos por estos grupos en el nombre de Alá y en todo el mundo, es cierto, en donde no hay israelíes, donde no hay judíos, donde inclusive en países musulmanes, porque quieren que impere solo la visión islámica que tienen ellos. Luego tengo un apartado distinto, o sea, la crónica de Israel, esto otro, y un apartado donde son todos los artículos que he publicado desde entonces. Este primero, octubre 10, explicar lo inexplicable, justificar lo injustificable. Octubre 15, la contaminación de las conciencias, un llamado a la izquierda mexicana, porque me fui primero a una primera manifestación muy chiquita que hicimos enfrente de la Embajada de Israel. Y 2 días después hubo una disque pro-Palestina. Ahí la cuento. No saben ni de qué hablan. Así es. De la Pachamama, de los derechos obreros, de los palestinos. Ahí narro todo, hice una crónica de eso. No tienen la más remota idea. Mujeres con sus crop tops aquí, que las hubieran lapidado allá. Homosexuales que gritan Queers for Palestine.
¿De qué hablan? Ahí matan a cualquier, ¿me entiendes? Luego viene el discurso que di en una manifestación ya más en forma frente a la Embajada de Israel. Luego hablo de otro frente de guerra, el mediático, el del odio, porque los comunicadores a veces somos muy irresponsables. Espero que no todos, pero no se vale nada más citar lo que nos viene y creemos que estamos citando una fuente confiable cuando hablamos de lo que nos manda el grupo terrorista Hamas, que es quien informa desde la zona, reproducido en Al Jazeera, que de quién es, de Qatar. Claro. Qatar, que yo me metí a ver todo lo que salió, Qatar, que es quien financia a Hamas. Claro. Me metí a ver ni una cosa de lo que pasó el 7 de octubre. Lo han desaparecido, nada. Solo entrevistas a los líderes de Hamas diciendo, ¿sabes qué? Que no mataron a nadie, que nunca se metieron con civiles. Han borrado las atrocidades que hicieron y que ellos mismos grabaron. En este mundo de la verdad, todo es falso y todo es mentira. Luego una carta abierta a UNICEF, porque se tardaron meses. Yo te diría que hasta hoy no han dicho una palabra. Y hay 2 niños todavía metidos en túneles hace casi 365 días. ¿Esto está bien? No, ¿cómo va a estar bien? Yo traigo aquí, mira, esta es la placa de Bring Them Yo Home tengo Now, una. para que vuelvan ya los secuestrados. Sí. Es inaudito lo que está pasando. Luego una carta abierta a ONU Mujeres, porque ¿sabes qué? Los grupos feministas, el Me Too, que es para todas, nos traicionaron. No hubo una condena unánime por las mujeres de Israel. No. Y Pramila Patten se tardó 3 meses de la ONU en ir a la zona y certificar que lo que vio fue un horror, lo peor que ha visto. Pero fueron finalmente. Dijo, en ningún lado de guerra he visto lo que aquí vi. Luego, algunos a lo mejor leyeron en Reforma 4 páginas, nos falta Orión, porque Orión Hernández estaba en la fiesta, en el Nova, con la que se toparon los terroristas, donde mataron a 360 y tantas personas, violaron a jóvenes, gente de todo el mundo que estaba bailando por la paz. Había un mexicano ahí. Orión, sí. Nos falta Orión. Sí. Este texto que yo publiqué en Reforma. Y luego uno que publiqué que se llama El periodismo que glorifica el mal. Porque fíjate que la foto de Shani Luke la premió el Instituto de Periodismo Reynolds. Allí ella en la batea de la camioneta con las patas de los terroristas la encima. Quitaron. No, la premiaron. Mira. Pero luego le quitaron el premio también. Por protestas del mundo. No le quitaron nada. ¿No? No. Y yo hago un paralelismo con Nikut en la guerra de Vietnam. Nikut. El quemado. Gana el premio Pulitzer. Gana el World Press Photo. Con la niña esta de la niña, ¿te acuerdas? Corriendo. Desnuda. En la carretera. Pero él se topa con esta niña y le toma la foto. Y luego la toma en sus brazos y la lleva y obliga a que le den asistencia médica. El periodista que tomó la de Shani Luke iba con los terroristas a certificar y a grabar todo. Iba en el coche atrás, participó en las masacres, nunca levantó la voz. ¿Qué estamos premiando? ¿Qué está? ¿Tú le darías el premio a alguien que va y ve cómo están violando a una mujer y toma 1000 fotos? Y claro, es emblemático la violación de una mujer. Eso es. Y luego, una conclusión donde digo, todos podemos hacer algo y puedes acusarme de ser soñadora. Es decir, todos podemos hoy levantar la voz y decir no más, dejar de retuitear tarugadas y estudiar un poco el contexto. Porque ha habido muchos intentos de acuerdo de paz, pero ¿cómo puedes firmar la paz con alguien que su único objetivo es aniquilarte? Sé que en tiempos de guerra, Carlos, es tremendo. ¿Cómo puedes validar o justificar muertes de tantos inocentes? Pero hay que entender quién está detrás. Y están detrás gente que lo único que tiene como objetivo son, cuando menos 3, aniquilar a Israel,
masacrar y perseguir judíos donde se encuentren y seguir con todos los infieles de Occidente. Por eso el libro se llama Por nuestras libertades, antes de que sea demasiado tarde, porque cualquiera está en riesgo. Yo creo que mucho público de la familia típica no sabe este dato. ¿Saben cuántos judíos hay en el mundo, incluyendo en Israel? Nunca le van a atinar. 14 millones. 14 millones en todo el mundo, incluyendo Israel. ¿Saben cuántos musulmanes hay? 1.200 millones. ¿Qué traen contra un pueblo y una civilización que lo único que ha hecho es ayudar a la humanidad, inclusive ayudar a los mismos árabes a que se superen? Yo no entiendo. Fíjate, Aarón. No entiendo, la verdad. Aarón, y no entiendo porque a mí me invitaron a hacer una campaña en Israel, el gobierno de Israel, y le estaba explicando qué es lo que creo que deberían hacer. Finalmente no se hizo. Pero una de mis recomendaciones es que tienen que cambiar Israel el sistema de comunicarse. Claro. O sea, dejan pasar todas y no se puede dejar. Dije, les expliqué el que cayó otorga, entonces no debe ser. Fue un rotundo no, Silvia. Eso no lo vamos a cambiar. ¿Qué año? Hace 4. Pues yo creo que tenías toda la razón. Pues seguro. Porque aquí documento cómo tienen, 1979 es cuando triunfa el Ayatollah Khomeini en Irán. Sí. Desde entonces es esta educación de acabar con los infieles. Claro que desde antes hubo un no rotundo de las naciones árabes de aceptar a Israel como país. Pero fíjate, tú ves el mapa, es todo el norte de África, todo Asia, todo el Medio Oriente, son 22 naciones árabes, 50 y tantas naciones musulmanas. Sí. Israel es un hilito. Una gotita. Un hilito. Sí. Ni siquiera se ve en un mapa. Si Exacto, lo plasmas, exacto. Ni siquiera se ve. Pero es esta negativa a aceptar una democracia liberal en la zona. Y han generado una cantidad de mentiras que si allá hay apartheid, que viaje el que sea, que vea lo que es árabes, negros, musulmanes, cristianos, beduinos, drusos, todos son ciudadanos israelíes. ¿Sabes cuántos árabes son ciudadanos israelíes? 21%. No. ¿Y sabes qué? Hasta en la Knesset hay 2 partidos árabes. No se quieren ir de allí. Seguro. Con la que yo hablé mucho, largo y tendido, es con Lucy Arish. Lucy Arish es la Anchor News árabe desde Israel. Casada, ¿sabes con quién? Con un actor de Fauda. No me digas. Sí, con él también hablé. Y son una pareja excepcional. Y te dice, yo logré desarrollarme porque vivo aquí. Si viviera en cualquier otro lado no podría ser quien soy. No habría forma. Soy una mujer llena de libertades. Una sociedad donde los gays pueden vivir perfectamente en total igualdad. Eso no pasa en otros lados. No. Eso no pasa en el Los Medio Oriente. matan. Entonces, ¿cómo van a aceptar esta sociedad libre, progresista? Te quería yo decir, cené en casa de un premio Nobel de Química, Aaron Chehanover. Él me decía, y él ganó, alguien me dijo, de los premios Nobel de Química, si uno se uniera todos los premios Nobel de Química y dejáramos 2, él está entre esos 2. Uno fue el de la espiral del ADN y otro es el de él, que descubrió una proteína que se llama la ubiquitina y cómo las enfermedades como el cáncer o el Parkinson tienen que ver con todo esto. Y está en proceso de encontrar la cura para todos los tipos de cánceres. Cené en su casa un Shabbat y me dijo, son tan hipócritas, que vienen a curarse, los que están promoviendo el BDS, vienen a curarse aquí con medicina, tecnología y médicos judíos.
pero al mismo tiempo están promoviendo Sí. este odio y este boicot. Y es que no quieren ver lo que realmente hay detrás. Y dijo, mira, ese número que tú diste, 0.18% de la población del Nada, mundo. cero. ¿Sabes cuántos premios Nobel los judíos y Israel? Claro, 22% de premios Nobel, del total de los del premios total Nobel, de los sí, premios Nobel. es cierto. Entonces sí es una hipocresía y tienes toda la razón. No tenemos buenas relaciones públicas. Por eso es que yo escribo este libro. Porque necesitamos promover a como dé lugar la verdad. Y tenemos que dentro de este mundo en el que hay tanta hipocresía, tanta mentira y tanta falsedad, promover un acto de justicia, de ética y promover, sobre todo en las universidades, el juicio crítico y no la propaganda. Es que lo que a mí me tiene muy enojado toda la situación. Yo no soy un favorito de Netanyahu, de hecho Yo tampoco. Y allí me cuento porque me cae mal, punto. Pero y lo juzgará la historia, sí, Carlos. exacto. Y lo juzgará la historia. Antes lo van a juzgar, antes. Bueno, ¿qué argumentos tienes como un país que fue invadido, agredido, violado, asesinado, raptado y secuestrado a una respuesta como la que está haciendo Israel? ¿Qué es todos los que protestan que arriba Palestina y Gaza y el primo de Gaza, todos esos que están protestando que qué injusta guerra, ¿dónde se perdieron? ¿O dónde se perdieron? Que usan banderas de Palestina, 2 jugadores en un equipo de fútbol en las Olimpiadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué canal se perdieron al no entender la barbarie que hicieron los de Hamas en Israel? A ver, yo te voy a contestar. ¿Ya me entiendes? Tú Y lo y único yo- que Israel hace fue defenderse, pero ahora sí defenderse a lo bestia. Pues, ya que paguen los patos lo que están haciendo. No regresan a los secuestrados, los siguen en túneles, siguen violando a jovencitas, las siguen asesinando. Pinches hipócritas. A ver, te voy a decir qué pienso. Siento que tú y yo, quizá, yo por supuesto, quiero que haya una Palestina Yo también. decente y libre. Yo también. Y yo también me arroparía Yo con también, esa yo bandera. también. Pero con una existencia donde existe Israel y donde exista Palestina. Los dos con derecho a existir. La política del buen vecino. ¿Por qué no aceptarlo como tal? Lo que pasa es que el grupo Hamas en el sur y el grupo Hezbollah en el norte, los dos proxies de Irán, los dos, su único deseo es aniquilar a Israel. Es todo. Cuando se salió Ariel Sharon, de Sí. manera unilateral de Gaza en 2005, jalando de los pelos a quien no se quería salir judíos que allí estaban asentados. Y ahorita hablamos de por qué estaban allí. Cuando los jaló de los pelos y les dijo nos vamos, dejó invernaderos que daban miles de millones de dólares para que los ocuparan. Claro. Su ilusión era que iban a hacer un Dubái en ese lugar, Que por iban supuesto. a hacer una zona de desarrollo total en las playas Exacto. doradas de Gaza. Exacto. Confiaban en que Mahmoud Abbas, que era el líder de la autoridad claro. palestina, iba a tomar, digamos, la dirección y el mando, porque Mahmoud Abbas ya se había sentado a la mesa con Israel. ¿Qué pasó? Mahmoud Abbas y Arafat, igual que ahora todos los de Hamas, estaban entre los más ricos de Forbes. Se roban el dinero que es para los 100%, palestinos. 100%. Y entonces la gente votó en 2006 y ganó Hamas. Y Hamas condena a su pueblo porque recibe, repito, miles de millones de dólares anuales de la ONU, de Naciones Libres y de 30 y tantas o 50 y tantas ONGs anuales. Y todo el dinero es para construir túneles del terror,
para poder acabar con Israel, que es lo que hicieron, y armamento. Entonces, ¿cómo puedes negociar con esa ideología? Entonces, ojalá que surja un liderazgo palestino que tenga derecho y ganas y deseos de hacer la paz, porque estoy segura que encontrarán un interlocutor. Igual que estoy segura que si liberaran a todos los secuestrados, esta guerra inútil, torcida, que ha dejado tantos muertos, se hubiera terminado. Y te quiero decir algo más. Hace unos días vimos a 6 secuestrados que estaban a punto de llegar a liberarlos. La niña que allí estaba, la muchachita, que a lo mejor pesaba 60 kilos cuando la secuestraron, los 50 y tantos, la mataron, acribillaron y pesaba 36 kilos. Los matan de hambre. Los tuvieron casi un año a 20 metros bajo tierra, en un lugar donde ni siquiera se pueden levantar de pie, donde no caben ni siquiera acostado uno junto al otro, sino en hilerita, en un túnel de estos. Y te voy a dar una comparación. ¿Por qué secuestraron gente ahorita? Secuestraron gente porque hace algunos años, 2011, a Gilad Shalit, un soldado israelí que tenía 5 años secuestrado, Israel acordó liberarlo por 1,027 prisioneros. Y Israel decía, yo doy lo que sea por la vida de uno de los míos. Claro. Entre ellos, ¿sabes quién iba? Sinwar, el líder de Hamás. Sinwar, que tuvo un cáncer cerebral mientras estuvo en las cárceles de Israel, lo operaron, lo curaron, le dieron quimioterapia y esto es lo que sigue. Entonces, ve la comparación entre alguien en una cárcel de Israel y alguien que secuestran 2 niñitos, uno de meses, Fir Vivas y Ariel Vivas. 2 niñitos, ahí están, mujeres y también jóvenes que merecen estar en su casa y viejos y sobrevivientes del Holocausto, ¿con qué derecho? Mira, para mí una de las imágenes más patéticas es un terrorista que veo cuando lo están interrogando y confiesa que tiene la cabeza de un israelí en la hielera de su casa, porque está buscando por $10,000 venderla. Fueron, la recuperaron y enterraron el cuerpo junto. ¿De qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está el sentido de vida? ¿Y dónde está el sentido de ser humano? Exacto. Literalmente ser humano. Sí. No está. Fíjate que yo comienzo el relato de Israel. Hubo un recuento, no sé si lo viste, si tú lo viste, invitaron a periodistas sin celulares, porque esto que tú dices de que no queremos hacer propaganda de la pornografía del mal y que no comunicamos, es cierto. Entonces invitaron a periodistas de todo el mundo, pero muy selectos, a ir a ver el corto en raw material de lo que venía en las cámaras de los terroristas, de las cámaras de lugares. Me invitaron. Para que vieran, ¿lo viste? No fui. Yo vi un pedazo. No puedo. No se soporta. No puedo. Vomitas del horror. Sí. Bueno, cuando eso se pasó, hay una conversación entre un terrorista que le habla a sus papás. Y con eso comienzo aquí. Papá, abre el Facebook Live, ve lo que estoy pasando, ya llevo a 10, ya maté a 10 judíos. ¿Qué le contestaría un papá en Occidente? Estás loco. Que Dios te proteja. Sí. Que Alá te proteja. Has entrado en la protección divina. Y así sigue. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A mí me decía un amigo, me dice, a ver, Carlos, yo soy pro-Palestina. O sea, yo también. Yo estoy convencido que Gaza puede ser un nuevo Dubái. Convencidísimo. Con todo lo que dices, las playas, todo el rollo. Y puede tener un gran desarrollo. Nada más que mi amigo me decía, a ver, Carlos, es que el problema es que la mayoría del pueblo judío, la mayoría, sí quiere tener
buenos vecinos y quiere que Gaza se desarrolle, quieren dar lana, los árabes quieren dar lana para invertir y hacer algo bastante fantástico, pero no puedes poner unos vecinos que mientras jamás sea el que los manda, puedas construir algo. Es cierto. No se puede, porque ellos están diciendo, tienes que matar a los judíos y recuperar tus espacios. Eso está en su acta fundacional. El acta fundacional del Estado de Israel dice, auspiciamos, abrazamos y convertimos en ciudadanos a los que se quieran quedar. Exacto. Se quedaron 750,000 y son casi 2 millones actualmente. Sí. Eso dice el acta de Israel. ¿Sabes qué dice el acta de Hamás? No. No descansaremos hasta no matarlos a todos. Pues sí. ¿Dónde puedes encontrar un punto de comunión con esa ideología? Y aquí la pregunta es, ¿lo están haciendo por negocio o por la religión? No, yo creo que es un asunto, bueno, ¿por qué Hamás atacó? Hamás atacó porque 2 semanas antes o una semana antes, y además iba a atacar en manera conjunta con Hezbollah y con otros lugares, pero se les adelantaron a los demás. Sí. Y fíjate por qué. 2 semanas antes anunció en la ONU Netanyahu que iban a firmar y que estaban en tratados para firmar un acuerdo con Arabia Saudita. Sí. ¿Qué hubiera pasado si se firmaba ese acuerdo con Arabia Saudita? El petróleo que viene de Irán y que pasa por Rusia para llegar a Europa, que es el petróleo de Irán, hubiera sido mucho más caro que el petróleo de Arabia Saudita, pasando por Israel de una manera más directa para llegar a Europa. Por eso es que atacaron. Pero lo que está en el fondo es toda una ideología religiosa. Entonces, tiene que ver con ese adoctrinamiento colectivo y con esa propaganda y con ese horror. Estoy seguro que es así. Y ya ni te dije, ¿sabes qué hicieron en el momento que Hamás toma posesión con esos invernaderos? No. Lo quemaron todo, las casas, los invernaderos, nada que proviniera, nada que les pudiera dejar dinero, que además tienen todo el dinero del petróleo, y tienen todo el dinero de Qatar, y tienen todo el dinero de Viven Irán. como perros, hombre. La gente humilde de Gaza vive de horror. Bueno, pero vive de horror por su liderazgo. Claro, por el líder del Hamás. Por su liderazgo. Sí, señora, sí. Y se les olvida que también tienen frontera con Egipto. Y Egipto les cerró todas las puertas y no quiere saber de ellos. Sí, sí. Y puso muros de contención y no hay entradas. Claro que muchos de los túneles donde pasa armamento vienen de Egipto. ¿Esperas alguna sorpresa para mañana de parte de Hamás? Pues yo espero que no, porque sería una tragedia absoluta que sigan. Ahora, Israel está tratando de defenderse y como cualquier nación libre, tiene derecho a defenderse. 100%. Y es la única nación judía, única, entre 50 y tantos países musulmanes y 22 países árabes. Tenemos derecho a vivir. ¿Y por qué no? ¿El libro ya lo tienes en dónde? Audiolibro, Kindle, librerías, en todos lados lo pueden comprar. ¿Está en Sanborns? Está en Sanborns, Gandhi. en todos lados. Te quiero decir que en Amazon todavía no salía, salió el día 23 y una semana antes ya era lo más vendido. Pues Hay que leerlo porque de veras no es una visión ideológica desde un lado y que quiero convencer de una manera propagandística. Son hechos. Son la realidad. Son hechos. Sí, y los hechos cuentan, aunque estemos viviendo en un momento de posverdad. Fíjate que yo te diría que a nombre de la humanidad, muchas gracias. Hablo en serio, porque personas como tú que se meten y como explicaste cómo vas desarrollando el libro, no lo haces además por Israel, que lo haces por Israel, pero lo haces por la humanidad, para abrir los ojos, que ya se pare estas masacres asquerosas entre nosotros. Y esto de ver gente
en México gritando y que no sé ni de qué hablan. No tienen ni idea. Y en Latinoamérica. ¿Y sabes qué? ¿Y los gringos qué? Irán ya se metió en Latinoamérica. En la Argentina voló la AMIA y voló la Embajada de Israel en 1992. Me acuerdo. Y Maduro, lo dijo María Corina Collado hace unos días, Maduro tiene apoyo de Irán. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos de nuestros países? ¿Qué queremos de nuestro México? Sacar a patadas a Maduro, que estoy seguro que ya se va. Ojalá. Ojalá. Mucho éxito. Gracias. De verdad, Silvita, me encantó. Gracias. Y bueno, vean el libro y si tenemos corazón humano, hay que pedirlo y comprarlo. Y hay que leerlo. Seguro. Y hay que leerlo. Seguro. O escúchenlo. Escúchenlo, está en audiolibro. Sí, hagámoslo así. Es tu casa aquí, Atípical. Gracias, querido. Que tengas mucho éxito. Gracias. Te mando un beso. Gracias. Y a familia Atípical, muchas gracias. Recuerden que mañana es lunes y arrancamos la semana con ¿Por qué? Yo creo que Pedro Ferriz todavía no llega, pero está Pepe Rubinstein, está Sarita, Luis y yo para empezar. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.